Pues muy buenos días a todos, bienvenidos a la clase de matemáticas. Iniciamos una semana más de clases, ya vamos a iniciar un tema nuevo. Dejamos atrás un poquito las funciones trigonométricas, un tema importante, ya lo hemos repasado. Ahora vamos a retomar los datos estadísticos. Datos estadísticos es el tema que sigue. Ya habíamos visto el tema en el trimestre anterior, lo retomamos para agregarle algunos ejemplos y para seguir repasando. Voy a poner los datos estadísticos. Datos estadísticos. Es tema importante, vamos. La importancia de los datos estadísticos radica en que de su análisis dependen muchas decisiones, ¿de acuerdo? La gran mayoría de las decisiones que se toman, por ejemplo, en el Internet, se basan en datos estadísticos. ¿Okay? Las decisiones empresariales se basan en datos estadísticos. Entonces, ¿han notado ustedes que actualmente la gran mayoría de la música se parece entre sí? Ustedes revisan el top 10, la lista de popularidad de las canciones más populares del momento, y en las primeras 20, ustedes van a ver que 18 de las canciones son del género urbano, ¿no? Reggaetón, trap, rap, hip hop, esas mezclas, esos nombres urbanos son los que van dominando. ¿Por qué? Porque estadísticamente son los que son más populares. Entonces, si un artista ve eso y quiere sacar una nueva canción, ¿qué hace? Se sube a felicidades atrasadas. Atrasadas por, en fin, ahorita vemos. Resulta ser que esas personas, los artistas cuando van a grabar una nueva canción, pues ven, quiero tener éxito, ¿no? Y entonces, pues, si grabo rock, pues el rock no está pegando, ¿no? Si grabo una balada, más o menos, ¿no? Pero si hago una mezcla entre balada y género urbano, ¿no? Eso tiene más probabilidades. ¿Por qué? Porque la estadística me dice que los géneros más populares son los géneros urbanos, ¿no? Que si yo quiero grabar trova, música de tríos, eso pues no pega, ¿no? Estadísticamente no funciona. Ah, ok, Día del Padre, ah, sí, gracias. Gracias. Es verdad. Está bien, el Día del Maestro ya pasó. En fin. Entonces, gracias por lo del Día del Padre. Ya felicito Richie. Bueno. Entonces, las decisiones pues se basan en estadísticas, ¿no? En Facebook, ustedes tienen sus amigos en Facebook o en Instagram, y se van a Facebook. Entonces, checa cuáles son los amigos con los que más interactúas, ¿no? Tú puedes tener 300 amigos en Facebook, pero Facebook no te va a mostrar las publicaciones de los 300. Te va a mostrar aquellas publicaciones de amigos que son más significativos para ti. ¿Cuáles? A los que les das más like, con los que reaccionas más, a los que más les comentas, a todos ellos. Entonces, todos ellos, los más populares, los 15, los 20 más populares, los más populares, a los que le haces, con los que interactúas con mayor frecuencia, a esos te van a mostrar. Entonces se basa, ¿y cómo nos damos cuenta? Pues en decisiones estadísticas, ¿no? Y entonces, con base en datos estadísticos, te muestra publicidad. Entonces se hacen pruebas, ¿no? De repente Facebook te envía publicidad de, no sé, mascotas. Y tú ni caso le haces a eso, ¿no? Entonces eso pasa desapercibido, ¿no? Entonces, Facebook te envía publicaciones de anime. Entonces, de repente, pues reaccionaste, ¿no? Y hace otra prueba, anime, y le vuelves a hacer clic, y le das like, le das me gusta, le das me encanta, abres el link para ver qué te está ofreciendo. Entonces, eso lo detecta Facebook. Ah, ok, en tu perfil, entonces, en tus estadísticas aparece para Facebook. Ah, ok. Cuando le envías tal cosa, no le hace caso. Cuando le envías anime, sí responde. Ok. Entonces te empieza a mandar más publicidad de eso. Entonces las decisiones se basan en datos estadísticos. ¿De acuerdo? Entonces todo eso es estadística, se basa en números. Y a través de esos números pueden saber muchos de nosotros. Entonces, es terrorífico lo que puedes
Es escalofriante la cantidad de información que pueden saber de nosotros, ¿no? Las famosas cookies, cualquier sitio de internet que tú entres va dejando cookies en tu dispositivo. Y cuando te das cuenta, pues ya saben, ¿no? De repente, no sé si les ha pasado, de la nada, o sea, no has escrito nada, pero de repente te ofrece información de cosas que estabas pensando, ¿no? De cosas que comentaste, ¿no? Que comentaste con tus amigos en el chat o a través del Messenger, que viaje, vacaciones, etcétera, y te empieza a enviar información de eso. ¿Por qué? Porque la información estadística es importante, ¿no? Hay palabras clave ahí en las publicaciones, viaje, vacaciones, etcétera. Y cuando te das cuenta, sin que tú hayas puesto en el buscador agencia de viajes, te empiezan a llegar publicaciones de eso. ¿Por qué? Porque han analizado tus datos estadísticos, ¿no? Todo lo que comentas, lo que dices, lo que mencionas, el micrófono cuando hablas, tus llamadas, graba algunas palabras clave que se quedan registradas en tu teléfono y las redes sociales las leen y bueno, y en base a eso te ofrece publicidad. Bueno, de ahí la importancia de los datos estadísticos. En el libro es pues si lo quiere leer, la página 160, ahí empieza el tema. No lo vamos a seguir exactamente como dice el libro, pero pues está ahí. Página 160. Lo que tenemos que recordar es que para analizar datos estadísticos hay dos tipos de parámetros estadísticos importantes. Existen las medidas. Hay dos tipos de medidas estadísticas. Están las de tendencia central y están las medidas de dispersión. Es un recordatorio de cosas que ya habíamos visto, ¿de acuerdo? Para que las empecemos a usar, porque de repente dice, chispa, ya se me olvidó, ¿cómo era eso? Okay. Para recordar un poquito. Las medidas de tendencia central son 3. ¿Cuáles son las 3 medidas de tendencia central? A ver, ¿se acuerdan cuáles son? Son 3. Y las 3 comienzan con M, porque todas ellas se refieren al punto medio, de alguna u otra manera. Una es la moda. Tenemos moda, tenemos media y tenemos mediana. Esas son las 3. De alguna manera, lo que quieren es cada uno de estos datos, de estos parámetros estadísticos o estas medidas estadísticas que calculamos a partir de los datos, estas 3 nos dan como que el centro de los datos. Es un dato representativo. Quiere representar todos los datos en uno solo. Pues, estos son buenos candidatos. ¿Okay? Pues como todas tus calificaciones, por ejemplo, se resumen en una sola cosa, la media, el promedio, ¿no? ¿Con cuánto terminaste matemáticas? Con un promedio de 7.5. O sea, y ese valor, ese numerito, representa todas tus calificaciones, todo el esfuerzo a lo largo del año. Con un solo dato estoy representando todo tu esfuerzo, todo tu trabajo, todo, etcétera. La media. Bueno, recordamos brevemente, la moda es el dato que más veces aparece, el más frecuente. La media es el promedio, sumo todos los datos y divido entre el número de datos. La mediana es con los datos de menor a mayor y el que queda en medio es en la mediana. Son 3 enfoques diferentes. Son 3 enfoques diferentes para hallar un dato que represente a toda la colección de datos. ¿De acuerdo? Eso no es suficiente. Por eso tenemos medidas de dispersión. Me dicen qué tan separados están los datos entre sí. ¿Ok? Por ejemplo, antes, nosotros vimos 2 medidas de dispersión importantes. ¿Cuáles son esas 2 medidas de dispersión?
Vimos dos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las dos medidas de dispersión? A ver. Mucho silencio. ¿Cuáles son las dos medidas de dispersión que vimos el trimestre pasado? ¿No se acuerdan? ¿Cómo va a ser? ¿Cuáles son? Hay una que comienza con R. Hay otra que comienza con D. De hecho, son dos palabras. Son dos palabras. La primera y la segunda. Qué astuto. No. Rango. Una de ellas es el rango. Rango es el dato más grande menos el dato más chico. Por ejemplo, la temperatura máxima hoy, 40 grados centígrados. La temperatura mínima, 25. ¿Cuál fue el rango? 15 grados. 40 menos 25. Eso nos da una idea de qué tanto varió, ¿no? Por eso medida de dispersión me dice qué tanto cambió la temperatura. Pues pasó de 25 a 40. Ese es el rango. La otra medida de dispersión es la desviación media. Desviación, voy a poner aquí abajo, media. La desviación media es el promedio de las distancias entre los datos y la media. De hecho, están relacionadas. Si yo quiero calcular la desviación media, necesito antes haber calculado la media. ¿De acuerdo? Cuando ustedes estén en prepa, van a aprender a calcular otras medidas de dispersión. Van a agregar dos más. Van a agregar una que se llama desviación estándar y van a calcular otra que se llama la varianza. Ahí van a aprender dos más. Y también van a aprender otros datos, otras medidas que se llaman medidas de posición. Y van a ser los deciles, los cuartiles, los quintiles, los deciles, centiles. No, misiles no, esa no es. Deciles, centiles, percentiles, así también le llaman a los centiles, a los cuartiles. Se lo van a ver en prepa. A esa van a agregar otras medidas de posición para ubicar en qué posición está cierto dato. Bueno, por lo pronto nosotros nos entretenemos con estas. ¿Okay? Si estamos recordando algo que ya sabíamos, porque de repente como que ya se nos olvidó. ¿Okay? Estas son. Entonces vamos a practicarlas rápidamente para que nos desenvolvemos y recordemos. Entonces vamos a practicarlas rápidamente para que operativamente recordemos cómo se calculaban esas medidas, ¿no? ¿Cuál es la fórmula de combinaciones? De combinaciones. Voy a hablar rápidamente, es una pregunta, no tiene nada que ver. Algo, técnicas de conteo. Combinaciones 8-4. Ya pronto el número, 8-5. Se va a crear confusiones. Combinaciones 8-5 quiere decir cuántos grupitos, si tengo 8 elementos, 8 objetos, ¿cuántos grupitos de 5 puedo hacer? Esas son las combinaciones. ¿Ok? O si tengo 8 personas, ¿de cuántas maneras puedo elegir 5 para hacer un equipo? ¿No? Eso es combinaciones.
Y la fórmula sería n8 factorial sobre 5 factorial por 3 factorial. Arriba pones el grande y abajo pones el chico y lo que le falta al chico para llegar al grande. 5 y 8 te da 3. 5 y 3 da 8. Así. Y esa es la fórmula para hacer combinaciones. Se puede hacer con, o sea, sin tanta fórmula, ¿no? Hay una manera de hacerlo, ¿no? Si hay chance, apenas terminemos, lo vemos. Tenemos el temario y vemos eso. Porque igual quiero repasar algunas cosas ustedes de su examen, ¿no? Recuerden que todo lo estoy enfocando a lo que van ustedes a presentar en su examen o que les vaya a servir ya directamente en su primer y segundo semestre de prepa. Entonces, ustedes necesitan recuperar esto porque probablemente lo vean. ¿No? En primer año lo de estadística casi no, pero sí necesitas saber sacar promedios y eso. Bueno, vamos a poner algunos datos. Mi libro nos habla de temperatura de un horno. En el horno, vamos a poner algunos datos. Temperaturas de horno. De lo que habla el libro es que cuando uno tiene un horno, necesitamos que la temperatura sea pareja en todo el horno, ¿no? Porque si tiene una parte donde está más caliente y una parte donde se calienta menos, lo que tú cocines ahí no se va a cocinar parejo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en un horno de panadería que es grande, ¿no? Imagínate que meten charolas arriba y abajo, ¿no? Para hornear francés, para hornear panes, ¿no? Entonces, si tú metes eso y la parte de arriba, la temperatura de arriba no es igual al medio, no es abajo, vas a tener problemas, ¿no? Porque los franceses de abajo, por ejemplo, si está más caliente ahí, se van a quemar y los franceses de arriba van a quedar medios crudos porque no se termina de cocinar. Entonces, necesitas que la temperatura sea lo más pareja posible. ¿De acuerdo? Bueno, entonces supongamos en diferentes secciones, voy a poner solamente 5 datos. Voy a poner acá 194 grados, 204 grados, 185 grados, 85 grados, 200 grados, 200 grados y 188 grados. Voy a agregar una temperatura más que va a ser 194 grados. Mide la temperatura en diferentes secciones del horno y me da estas temperaturas. ¿Ok? Esas son las temperaturas que me da el horno. ¿Ok? Ahora, vamos a calcular los datos importantes. Primero, media. Pues tengo 1, 2, 3, 4, 5, tengo 6 datos. Tengo que sumar todos los datos exactos, y ya se acordaron que bueno, hay que sumar todos los datos y dividir entre 6. ¿Cuánto da eso? 194 más 194 más 204 más 185 más 200 más 188, todo sobre 6. ¿Cuánto es esa media? Es importante saber calcular eso. ¿Cuánto da? Estamos recordando rápidamente lo que nos va a servir. 194 más 194 más 204 más 185 más 200 más 188. William dice que puse 294. A propósito, yo puse 2 veces 194. Está en 2 secciones del horno. Se registra 194 grados. ¿Vale? Da 2 números diferentes. ¿Cómo va a ser? Si yo sumo todos los datos,
204, 185, 200 y 188. Eso me da 1165. Dividido entre 6, porque son 6 datos. Entonces eso lo dividimos entre 6. 194.16. Grados. O sea, la temperatura promedio en el horno es de 194 grados. Esa es la media. Que ya la calculamos. Ahora, esa es la media. La mediana. Para la mediana tengo que escolar mis datos de menor a mayor y ver cuál queda en medio. Entonces hago mis datos. La temperatura más baja es 185. Escolamos. 185. Luego sigue 194. Hay 2. Luego, perdón, no, hay un 188. 194. Son grados, todos son grados. 194, 194. Tengo 200 y tengo 204. Ya las escoré de menor a mayor. Aquí ya están ordenados. Ordenados me da esto. Entonces, busco los que quedaron en medio. En medio esta vez quedaron 2. Quedaron estos. Miren que quedó igual. Son 194. Entonces, como son igualitos, entonces la mediana es 194 grados. ¿De acuerdo? Recuerden, la mediana es el dato que queda en medio. Aquí quedan 2 igualitos. Entonces ese. Si fueran diferentes, de 195 y 194, los sumo y divido entre 2. No hay problema, ¿no? Si hubiera acá 194 y 196, los sumo y los divido entre 2. Pero en este caso son iguales, los dejo igual. La moda. Moda. Es el dato más frecuente. Una vez más es 194 porque es el dato que apareció más veces. Los demás solo aparecen una. De la moda también es 194 grados. Ya calculamos la moda. ¿Ok? Estas son las medidas de tendencia central. En este caso, miren lo parecidas que son los números. Están cerca entre sí. ¿Ok? Entonces, eso estadísticamente es bueno. Es bueno. Ok. Ahora vamos a calcular las medidas de dispersión. ¿Ya tienen apuntadas estas? Un minutito para que las apunten. Unos segunditos. ¿Ya está? Para la media, sumamos todos los datos y dividimos entre 6 porque son 6 datos. Para la mediana, escolamos todos los datos de menor a mayor y vemos qué quedó en medio. Para la moda, buscamos el dato que se repitió más veces. En este caso, pues 194 y 194. ¿Okay? Algunas singularidades, puede ser que no haya moda, porque todos los datos aparecen la misma cantidad de veces. Pues no hay moda, ¿no? Eso puede pasar. Aquí hay 2 datos que se repiten. Por ejemplo, si hubiera otro 185, entonces el 194 aparece 2 veces. Apunten en la libreta. En la libreta, porque en el libro tiene otras cosas. Estoy sacando lo más práctico, lo que les vaya a servir en su examen, ¿no? En su examen de repente
no les van a poner muchos datos, ¿no? Quizá les ponen algo así, 5 datos y ¿cuál es la media? Dicen, es la opción que presenta la media y la mediana de esta colección de datos. Y tus respuestas aparecen. Media 194, mediana 190, pasan al revés los datos, ¿no? O te aparecen datos que nada que ver. Te pedirán 2, debes estar atento a poderlos calcular. Eso sí, insisto, lo estoy enfocando a lo que les podrían preguntar en su examen. No les van a pedir todas, ¿no? ¿Cuál es la desviación media de esos datos? Ah, ok, solo uno de ellos, ¿ok? Pues por eso insisto que deben aprender a calcularlo y deben tenerlo siempre presente de cómo se calcula esto. Es lo que les pueden preguntar. Pues hasta acá. Voy a borrar algunas cosas. Vamos a seguir. La mediana ya no me va a servir ahorita, la moda tampoco. Lo que sí me va a servir es la media. La voy a apuntar acá. La media nos va a servir. La mora te dice cuál es el dato más popular. Por ejemplo, si tú tienes no sé, vendes helados, ¿no? Y entonces quieres ver, tú sacas cuántos helados vendes cada semana y los ganas por sabores, ¿no? Te interesa saber cuál es el sabor que más se vende y cuál es el sabor que menos se vende para que pues selecciones, ¿no? Entonces, si ves que el helado de pistache nadie lo compra, pues dejas de hacer helado de pistache, ¿no? Si ves que el helado de mocachino les encanta y cada vez te lo pide más, pues en lugar de hacer helado de pistache, dejas el helado de pistache, haces más helado de mocachino. Para eso sirve, ¿no? Para eso sirve. Entonces, esto sirve en la vida práctica, en serio sirve. Bueno, vamos con el rango. El rango es el dato más grande menos el dato más pequeño. Dato mayor menos dato menor. Ahí estamos. La temperatura más alta que se registró, ¿cuál fue? Menta con chocolate, ¿no? Exacto. A ti te puede encantar, pero si a la gente no. O a lo mejor es muy caro de hacer, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál fue la temperatura más grande? Temperatura más grande en el horno, en este caso, de acuerdo a los datos. 204 grados. Tenemos 204, ¿no? Fue la temperatura más alta, entonces 204. Eso no se ve. Quiero cambiar de color, pero no se ve de plano. 204 grados. Temperatura menor, ¿cuál es la más baja? 185. Hacemos la resta y eso nos da 19. La variación de temperatura en este horno es de 19 grados. La diferencia entre la temperatura máxima y la mínima. Entonces, como es un horno, en este caso a mí me interesa que la variación sea lo más pequeña posible. ¿Ok? O sea, que no haya mucha variación, ¿no? Si la temperatura es 50 grados, está mal este horno. Porque hay partes donde quema el pan y hay partes donde lo deja crudo. No debe haber mucha variación. ¿De acuerdo? Entonces, si la variación es muy grande, pues hay que reparar ese horno o ya de plano cambiarlo. Ese es el tipo de decisiones que nos ayuda a tomar esa decisión. Bueno, vamos a calcular ahora rápidamente la desviación media. Voy a calcular la desviación media. Para calcular la desviación media, a cada uno de los datos le tengo que restar la media. O sea, a mis datos les voy a poner
194, 194. Por cierto, profe, lo del rango y el dato que era. El rango es el dato más grande menos el dato más chico. Ok. La resta. 204, 185, 200, 188. Y a cada uno de estos datos le voy a restar la media. Esta media que está acá la voy a restar. Menos 194.16. 194.16. 194.16. 194.16. Por eso les dije, para calcular la desviación media, yo necesito la media. Estas restas son con valor absoluto. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque nos dé negativo, yo voy a tomar el número positivo. Esas barras de poner acá es el valor absoluto. Quiere decir que aunque me dé negativo, yo voy a tomar el valor positivo. ¿De acuerdo? Y hacemos las operaciones. Acá me va a dar 0.16. Aquí también. A 204 le resto esto. Voy a hacerlo con calculator. No está muy difícil. 194.16. 9.84. Acá 194. 194.16. Le resto el siguiente dato, es 185. Eso nos da 9. Voy a escribir mal. Entonces, 185, le resto 194.16, 9.16. A 200 le resto 194.6. Escribí mal. A 200 le resto 194.16. Me da 5.84. Hago esta resta a 188. Esta me va a dar 3.84. Ahora hay que sumar todos estos datos. Entonces lo que estoy haciendo es que a cada dato le resto la media. Y si me da negativo no importa, lo dejo positivo. Ya tengo todos esos. Ahora sumamos esos datos. Sumamos todos estos datos. Me da punto 16, punto 16 más punto 16 más 9.84 más 9.16 más 5.84 más 3.84. Da 29. La suma de todo esto nos da 29. Entonces la desviación media, lo voy a poner acá arriba, desviación media va a ser igual a 29 sobre 6. Una vez que calculamos la suma, lo divido entre el número de datos. ¿De acuerdo? Lo voy a dividir entre el número de datos. 29 dividido entre 6 da 4.83. Entonces, en promedio, la temperatura se desvía 4.83, casi 5 grados de la media. O
sea, la temperatura estamos a más o menos 4.85 grados. Es una aproximación. Y ese es el resultado. En promedio, eso va a ser. Entonces, así calculamos la desviación media. Repito, a cada dato le resto la media que ya habíamos calculado. Apuntamos los resultados con signo positivo y los sumamos. Una vez que los tengamos, los dividimos entre el número de datos y eso es la desviación media. Es importante que lo aprendan a hacer porque probablemente se los pregunten en su examen, ¿ok? En la tarea que ya voy a subir en un momento más, pues tienen un ejercicio donde tienen que hacer esto, ¿no? Calcular desviaciones medias, medidas de variación y medidas de tendencia central. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Muy bien. ¿Pero quedó claro? Sí, todo quedó claro. Talache. La desviación media, nada más checa la lista. A cada uno de los datos, los escogí acá, le resto la media. Y lo apunto. Cuando ya la tengo, lo sumo todo. Y esa suma que me dio, esas son las desviaciones, así le llaman, las desviaciones. Una vez que sumas todas las desviaciones, lo dividimos entre el número de datos. ¿Sale? Mañana seguimos platicando un poquito, ¿sale? Muy bien. Entonces, los que hayan puesto presente, que pongan presente. Acabamos hoy. Continuamos mañana con otro ejemplo para ver cómo se calcula esa manera operativa y de las decisiones que podemos tomar a partir de ellas. Más que nada, el enfoque ahorita es qué decisiones voy a tomar respecto de esos datos que he calculado. ¿Sale? Muy bien. Pórtese bien. Nos vemos el día de mañana. Chequen la tarea que voy a subir en un momento. Y si tienen alguna duda, alguna dificultad, lo pueden comentar aquí en clase o en la plataforma, ¿no? Que si recuerden que es importante entregar la tarea en la fecha correspondiente, ¿no? Si hay alguna dificultad, pues me avisan, ¿sale? Muy bien, nos vemos mañana. Pórtese bien. Adiós. Saludos. Bye. Hasta mañana. Hasta mañana.